Antes de que veas este vídeo, quiero comentarte una cosita. El vídeo está grabado en directo, por lo que las explicaciones no son tan fluidas como si hubiera sido grabado específicamente para YouTube. Me ha quedado bastante largo, por lo que la segunda parte del vídeo he tenido que quitarla, pero si veo que este vídeo interesa, también editaré la segunda parte que trata sobre la justificación de la estética trascendental. También os pido que veáis el vídeo hasta el final, porque al principio me dedico sobre todo a analizar de forma más literal los argumentos, las justificaciones que emplea Kant, y después hago una reflexión sobre qué lugar ocupan estas justificaciones dentro de su filosofía y por qué las falacias que emplea Kant aquí no son motivo suficiente para rechazar el conjunto de su pensamiento. Voy a hablar de Kant y voy a hablar particularmente de la argumentación en Kant. Es decir, cómo Kant elabora sus argumentos, elabora las justificaciones de su filosofía y sobre todo de los problemas que tienen algunas de esas justificaciones. Creo que es innegable que Kant era un titán en cuanto a argumentación. Quiero decir, en cuanto a argumentación y en cuanto a elaboración de ideas, dominaba perfectamente lo que hacía. Pero, a veces, a la hora de fundamentar sus ideas básicas, él cae en peticiones de principio. No es ningún tipo de desprecio hacia Kant, ni de es que Kant se equivoca completamente porque... No. Yo creo que el punto clave de Kant no reside en que él esté justificando adecuadamente las bases de su pensamiento. Kant es muy interesante, no tanto porque él justifique sus ideas de manera impoluta, sino porque él es capaz de encontrar los errores dentro del racionalismo y encontrar soluciones a las críticas que se le hacían desde el empirismo. Que hay que tener claro que Kant no está explicando lo que es el conocimiento desde un estudio imparcial del conocimiento. Está haciendo una aportación a la explicación racionalista, a la tradición racionalista e idealista. Entonces, cuando empieza la crítica de la razón pura y en algunos momentos contados en los que expone conceptos clave de su pensamiento, no argumenta adecuadamente, y esto se ve en un concepto clave bastante importante, que es el concepto de a priori. Pero si el concepto de a priori es lo fundamental de Kant, la aportación fundamental de Kant, ¿cómo no va Kant a argumentar que los conceptos a priori existen? Efectivamente, Kant, a la hora de justificar los conceptos a priori, comete una petición de principio. Y yo creo que él lo sabía perfectamente, y voy a explicar primero las partes más críticas y después los motivos por los que yo creo que esto, o bien no tiene que tomarse como una crítica absoluta al pensamiento de Kant, o bien incluso creo que Kant mismo lo que pasa es que no quiere solucionarlo. Porque otra parte de su filosofía sí lo soluciona. Y voy a empezar por lo primero. Esto es en la introducción, apartado 1, que dice de la distinción del conocimiento puro del empírico. No se puede dudar de que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia. Ojo, porque esto es muy importante en Kant. Aquí hay una concesión al empirismo muy fuerte, que es la de, todo conocimiento, el orden del conocimiento, en primer lugar, viene de la experiencia. Y yo creo que esto es clave para intentar buscarle una salida, una solución a los problemas que tiene la argumentación de Kant. Porque, en efecto, ¿cómo habría de ejercitarse la facultad de conocer si no fuera por los objetos que, excitando nuestros sentidos de una parte, producen por sí mismos representaciones y de otra, impulsan nuestra inteligencia a compararlas entre sí, sino mediante la experiencia, sino mediante la composición experiencial de las sensaciones en un orden y con un sentido, no podemos conocer las cosas. En el tiempo, pues, ninguno de nuestros conocimientos precede a la experiencia. Pero sí es verdad que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia, todos sin embargo no proceden de ella. Pues bien podría suceder que nuestro conocimiento empírico fuera una composición de lo que recibimos por las impresiones y de lo que aplicamos por nuestra propia facultad de conocer, simplemente excitada por las impresiones sensibles. Y que no podamos distinguir este hecho hasta que una larga práctica nos habilite para separar estos dos elementos. Es por tanto, a lo menos, una de las primeras y más necesarias cuestiones, y que no puede resolverse a la simple vista, la de saber si hay algún conocimiento independiente de la experiencia y también de toda impresión sensible. Llámese este conocimiento a priori. Una cosa es el orden del conocimiento, que siempre tiene que partir de la experiencia y encontrar lo más sustancial. Y otra cosa es que una vez encontrado lo más sustancial, tenemos que saber si eso sustancial depende de haber tenido experiencia en el sentido de su verdad, o si hay un fundamento del conocimiento que está al margen de la experiencia pero que la condiciona y por tanto lo que conocemos al final
separándolo de esa experiencia, es que efectivamente teníamos unas formas de conocer previas que no provienen de aquello que hemos experimentado particularmente. Por poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Yo llevo unas gafas y todo lo que veo está mediado por mis gafas, ¿de acuerdo? Yo no puedo saber que tengo gafas a menos que vea cosas. Y tras mucho tiempo viendo cosas, me doy cuenta de que las estoy viendo con las gafas. Sin ver cosas, no me doy cuenta de que tengo las gafas puestas. Pero el hecho de tener las gafas puestas no proviene de que yo esté viendo. Es anterior a estar viendo. Hasta aquí, y esto es muy importante, Kant solo ha propuesto que esto es una posible interpretación. No lo ha demostrado. O sea, no ha demostrado que existan conocimientos a priori. Ha dicho que es una explicación. O sea, que podría suceder. Sí, efectivamente todo proviene de la experiencia, pero ¿y si a lo largo de la experiencia encontráramos que hay algo que está al margen de esa experiencia, en la propia razón? Y entonces a eso lo llamaríamos a priori. Aquí va a hacer una precisión conceptual solamente. Sí, nosotros podemos generalizar. Es decir, podemos tener experiencias y decir, mira, todas las experiencias que yo he tenido sobre esto comparten una misma característica. Todos los señores que yo he visto que llevaban gafas tenían problemas de vista. Yo puedo generalizar de esta manera, ver diferentes objetos y generalizar y trazar una norma o una regla que se cumple en todo. Pero dice Kant que esto no sería a priori. El a priori se da en el caso de que el conocimiento que nosotros tenemos no es una generalización de casos, sino algo necesario. Y aquí entra el concepto de necesario. Y aquí está la primera pseudotrampa de Kant. Cuando Kant dice, mediante el conocimiento podemos encontrar cosas que no dependen de la experiencia. Bueno, pero lo general depende de la experiencia. No, lo necesario no puede venir de ahí. ¿Por qué? Porque yo ya he establecido la definición de que puede haber algo que no venga de la experiencia. Esa es la primera pequeña trampa, que es asumir que efectivamente tiene que haber un concepto que se adecue, o una serie de conocimientos que se adecúen a esa posibilidad que ha introducido. El concepto de lo necesario podría ser igualmente un añadido que nosotros hacemos a la experiencia sin ser en sí mismo algo anterior a ella, como por ejemplo propone Hume. La parte 2, aquí empieza la parte 2 de la introducción. Aquí va a intentar mostrar que efectivamente tenemos esos conocimientos a priori. Esta es la ocasión de dar una señal por la que podamos distinguir el conocimiento puro del empírico. La experiencia nos muestra que una cosa es de tal o cual manera, pero no nos dice que no pueda ser de otro modo. Hasta aquí, esto es Hume en estado puro. Cuando hablamos de lo necesario, no podemos encontrarlo en la propia percepción de las cosas. Yo percibo esta taza, percibo el blanco, percibo la forma, percibo cosas de la taza, percibo que tiene agua, que no huele porque es agua. Yo no puedo percibir, sin más, sensiblemente la necesidad, que es común tanto a autores empiristas como racionalistas, salvo diferencias muy contadas, todos tienen en la base la misma distinción entre lo empírico y lo racional. Lo que les diferencia es cómo resuelven esa problemática. Y también va a ser lo definitorio de Kant, cómo resuelve esta problemática. Si se halla una proposición que tiene que ser pensada con carácter de necesidad, esa proposición es un juicio a priori. La experiencia no da nunca juicios con una universalidad verdadera y estricta, sino con una generalidad supuesta y comparativa, por la inducción, lo que propiamente quiere decir que no se ha observado hasta ahora una excepción de determinadas leyes. Un juicio, pues, pensado con estricta universalidad, es decir, que no admite excepción alguna, no se deriva de la experiencia y tiene valor absoluto a priori. Al contrario, cuando una estricta universalidad es esencial en un juicio, esta universalidad indica una fuente especial de conocimiento, es decir, una facultad de conocer a priori. ¿Cuáles son los puntos clave? Imagina que puede dividirse el conocimiento entre lo que viene de la experiencia y lo que no viene de la experiencia, o que sería a priori. Segundo, dice, bueno, la experiencia sensible no nos muestra la necesidad. Y la siguiente idea es que, siendo así, tenemos que distinguir lo necesario de lo general. Cuando nosotros conocemos experiencialmente y generalizamos, por ejemplo, todos los objetos tienen un peso, es algo que generalizamos, pero que depende de la percepción del objeto. Sin embargo, lo necesario no depende de la percepción del objeto. Y dice, la inducción solo nos permite generalizar, no conocer lo necesario. El concepto de la necesidad proviene de otro sitio. Lo siguiente es, efectivamente,
ese conocimiento es a priori y va a añadir a continuación. Y necesitamos una ciencia que lo estudie. Pero Kant, ¿en qué momento has demostrado que ese conocimiento existe? No, existe porque podemos hacer juicios de necesidad que no provienen de la experiencia. Ya Kant, pero ¿por qué no provienen de la experiencia? Y esto ya sería un momento crítico que implicaría abrir la perspectiva de Kant. Mediante la experiencia no podemos conocer lo necesario. Pero oiga, si usted tiene un juicio de lo necesario y considera que ese juicio es verdadero, por tanto proviene de una fuente, por tanto es a priori, usted tiene que demostrar de alguna manera por qué son necesarios y no son generalidades. Kant no puede demostrar que sean necesarios y no sean generalidades. ¿Por qué? Porque la única forma de explicar que el concepto de necesario no se corresponde con el concepto de general sería encontrar alguna prueba empírica, alguna prueba en el proceso de conocimiento que nos dijera efectivamente que una cosa es una generalidad y otra cosa es una necesidad. Pero el problema es el mismo que Kant señala al principio de la exposición. La experiencia sensible no nos da muestra de lo que es necesario. Y si todo el conocimiento proviene de la experiencia y la experiencia sensible no me da prueba de lo que es necesario, yo no puedo saber si mi concepto de necesario realmente me está diciendo algo verdadero. Y si yo no puedo saber que ese conocimiento de lo necesario me aporta algo verdadero que se distingue de la generalidad porque la propia experiencia sensible no me da ese conocimiento, yo no puedo asumir, sin más, que el a priori exista. Pero Kant no pretende hacer eso, porque Kant está hablando desde la base del racionalismo. Kant sabe muy bien a quién le está hablando y no necesita meterse en líos de argumentar más en profundidad. Bueno, pues este sería el primer punto problemático de la exposición de Kant, pero quiero, antes de seguir con lo siguiente, romper una lanza a favor de Kant. El punto fuerte de Kant, ¿cuál es? Que el a priori y su noción del a priori soluciona los problemas del racionalismo. Y luego hay otra cosita que a mí de Kant sí que me gusta, y es su antropología. Y en su antropología desarrolla de manera mucho más coherente esta idea que os he dicho al principio. En el tiempo, todo conocimiento proviene de la experiencia. Kant ahí desarrolla más interesantemente esta idea, porque una de las nociones que podemos encontrar en la antropología kantiana es el de la generación de conceptos que en principio en su pensamiento son condiciones necesarias, como es el yo. Y Kant habla de cómo se desarrolla la concepción del yo, por ejemplo, en los niños. A mí me indica que lo que está exponiendo aquí Kant no se puede aplicar al conocimiento, en sentido general. Él lo va a aplicar a la razón pura, y por tanto, a ese momento en el que nosotros ya tenemos una serie de nociones formadas, y esa serie de nociones necesitan unos conocimientos de base. Pero él no está hablando del conocimiento en general. Él no está haciendo una teoría sobre cómo se adquiere el conocimiento. Mientras se forman los conocimientos pueden pasar otras cosas. Ese sería el punto de vista de la antropología. Este texto está hablando de la razón ya formada. En esta introducción del concepto de a priori, no solamente no hay una prueba exacta de que lo que está diciendo sea así, sino que hay una petición de principio. Entonces, complementarlo con la antropología creo que es más jugoso, más interesante. No sé si se nota que a mí me gusta la antropología de Kant. Vamos a la mandanga, dice. A mí me ha molado, así en general, con un par de peros, pero sigamos con Kant. De Kant solo me gustan sus helados. A la Kant, ¿cómo? A la Kant es una marca de helados, no lo sabía.